Buenos días, vamos a ponernos de pie, por favor. Alegre quiero cantar, pues nunca voy a morir. Cantando paso la vida sin llorar, sin llorar. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, cantar en la vida. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, cantar en la vida. Resucitó y nunca ya dejaremos de vivir, de vivir. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, cantar en la vida. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, cantar en la vida. Yo quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos en esta misa, queridos hermanos, a las siguientes intenciones. Por los difuntos, Marina Sosa Huamán y María Clemente. Por los difuntos de la familia Quiros Duque. Oremos por todos los enfermos. Seguimos declarados en pandemia, así que a pesar de las vacunas, hay mucha gente en eso. Hay una oferta de vacunas que le hicieron a la Arquidiócesis de Miami, no como distribuidora, sino como promotora en el Jackson Memorial, ¿no? Creo que habrá una vía para llamar allí e inscribirse o ir sin inscripción, no sé. Ayer me llamaron. Y allá afuera están repartiendo comida dirigida por uno de los comisionados de nuestro condado, de nuestra área, el señor McGee. Están en la policía y todo ahí. Todo muy organizado, gracias a Dios. Como todas las cosas que ocurren aquí. En esta parroquia. Hoy la iglesia también recuerda a San Anselmo. Nació en el año 1033 en Aosta, Piamonte. Ingresó en el monasterio benedictino de Bec, en Normandía, y enseñó teología a sus hermanos de orden, mientras adelantaba admirablemente por el camino de la perfección. Trasladado a Inglaterra, fue elegido obispo de Canterbury y combatió valientemente por la libertad de la Iglesia, sufriendo 2 veces el destierro. Escribió importantes obras de teología. Murió en el año 1109. San Anselmo. Tenemos que conocer a nuestros santos, sobre todo esos que han hecho obras duraderas en la iglesia. Antes de celebrar los misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Atiende, Señor, a tu familia y ayúdala como conviene y concede participar en la resurrección de tu unigénito, a quienes has dado la gracia de la fe, el que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salieron espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tus obras es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada
de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en la primera lectura seguimos escuchando sobre Esteban. Como no tuvimos misa ni ayer ni antier, nos perdimos parte de la historia, ¿verdad? Que comenzaba creo que el sábado, que tampoco tuvimos misa. Bueno, o el viernes, no sé. La muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, muere apedreado. Lo llevan al Sanedrín a juzgarlo, porque predicaba y rebatía a todos los judíos. Nos imaginamos a los escribas, a los fariseos discutiendo con él. Y no podían resistir a su sabiduría, como les demostraba que Jesús era el Mesías. En lugar de convertirse, hicieron con él lo mismo que con Cristo. Lo rechazaron, hablaron cómo matarlo. Pero la muerte sucedió de una manera, diríamos que espontánea, aunque ya tenían el plan y el odio, ¿verdad? Juzgándolo en el Sanedrín, él, lejos de defenderse, evadiendo responsabilidades, volvió a predicar a Cristo y dio testimonio de que veía al Hijo de Dios en su gloria. Dice San Lucas en el relato que cuando miraron el rostro de Esteban les pareció como el de un ángel. Y esto contrasta de una manera muy violenta con lo que hicieron después. En lugar de quedarse pasmados o soltarlo, y decir, como en el caso de Gamaliel, que les advirtió que si era algo de Dios no lo iban a poder destruir, que si era de hombres lo dejaran, que eso solo por su propio peso desaparecía, ya que no los asistía la verdad ni la gracia. Lo sacaron fuera y lo empezaron a apedrear. Saulo estaba allí y aprobaba ese apedreamiento hasta la muerte de Esteban. Mientras tanto, los que le tiraban piedras ponían sus mantos a los pies de Saulo para que se los cuidase. Él no tiró piedras, pero lo aprobó. Todo eso está en el Evangelio de San Lucas, indiscutiblemente contado por el mismo Pablo, cuyo nombre hebreo era Saulo o Saúl. Saulo es pronunciación griega, Saúl era su nombre original y se va a convertir en Paul o Paulo, o Pablo como lo decimos en castellano. Un cambio de nombre que significa un cambio de vida y de misión. Cuando matan a Esteban, ya escuchamos lo que ocurrió, unos hombres piadosos lo entierran, pero se dispersan los discípulos, menos los apóstoles que permanecen en Jerusalén. Esa dispersión va a provocar la expansión del Evangelio. Los que pretenden liquidar la iglesia dispersándola, acusando falsamente a los cristianos o explotando las debilidades de los hombres, que es parecido, y generalizando, etcétera, debían leer esto porque si quieren destruirnos, lo que tienen que hacer es no tocarnos. Nos dormimos, nos acostumbramos al status quo y nos vamos debilitando. No nos destruiremos porque las puertas del infierno no prevalecerán, aseguró el Señor. Pero nosotros podemos perder hasta la fe si nos aflojamos mucho. Sin embargo, en medio de la prueba, el Espíritu Santo suscita una fe viva y los que en algunos casos tienen que huir para salvar la vida, pues llevan su fe a otros lugares. Así empezó a expandirse la fe cristiana fuera de Jerusalén, por medio de las persecuciones. ¿Son buenas las persecuciones? En sí mismas no.
Pero como Dios sabe sacar bien del mal, el mal lo hacen los hombres, inspirados por el espíritu maligno, el bien lo hacen los hijos de Dios. Dios saca bien de todo mal, también de la persecución, por supuesto. Así que no nos quejemos de estar perseguidos, tenemos que denunciarlo, sobre todo si vivimos en un estado de derecho, mientras no se demuestre lo contrario. Y si se demuestra lo contrario, también, así hay mártires. Mártir es el testigo por excelencia. No tiene que derramar su sangre necesariamente, pero la Iglesia fue reservando ese título para los que derramaban su sangre por Cristo, o se asemejaban a esos. Eran perseguidos y torturados, etc. En el Evangelio escuchamos el principio de ese discurso del pan de vida que viene después de la multiplicación de los panes, en lo que llamamos en el estudio de la Biblia la Pascua del pan de vida. San Juan nos relata esa historia, introduciéndola con, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, etc., ¿no? Jesús después va al otro lado del lago caminando sobre el mar. Allí lo van a buscar porque encuentran que no estaba donde creían que estaba los que habían comido pan. Y Jesús los provoca en un diálogo que va a terminar en algunos casos en discusión, un poco más fuerte. Ustedes me buscan no porque hayan visto ahora no me acuerdo, signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. O sea, no porque hayan interpretado bien el signo de la multiplicación de los panes y los milagros y eso, sino porque descubrieron que está ahí la fuente, ¿no?, de la subsistencia. Tenían hambre, llevaban mucho tiempo siguiendo a Jesús, eran gente de pocos recursos, de ninguno, y Él los sació y sobraron 12 canastos de pan. No habla de los peces, porque el signo del alimento por excelencia es el pan. Y porque esta es una introducción que nos hace Juan para presentarnos el discurso del pan de vida, una auténtica catequesis teológica sobre la Eucaristía, que va a terminar en la primera parte diciendo los discípulos, Señor, danos siempre de ese pan. Cuando Él les hable del pan del cielo, que es superior al que recibieron los israelitas en el desierto por medio de Moisés. Es mi Padre, les dice. O sea, es una revelación de la divinidad de Jesús, de su filiación divina, de la providencia del Padre, o sea, de Dios, de todo Dios, expresado aquí como el Padre, y del misterio de la Eucaristía, que nosotros celebramos a diario o casi a diario. Durante mucho tiempo en la iglesia solo se celebró los domingos, luego en ocasiones extraordinarias sobre las tumbas de los mártires, celebrando su aniversario, etc. Pero durante siglos la Eucaristía diaria, esta misa no se concebía así, ¿no? Recordemos cómo surgieron las celebraciones de la Semana Santa. Y es por eso que el viernes, que es lo más antiguo después del Domingo de Ramos y de Resurrección, de la celebración solemne de la Pascua, de la Vigilia Pascual, etc., no se celebra con una Eucaristía, sino que es la sinaxis de la cruz, donde la cruz es el centro, incluso de adoración, desde el punto de vista del símbolo que representa al mismo Cristo. Y luego se añadió, ya tardíamente, el jueves Santo. Y mucho más tardíamente, la reserva eucarística de jueves para viernes, para poder comulgar el viernes, por el deseo de los fieles de recibir la Eucaristía que se había consagrado el jueves, también el viernes, cuando se celebraba la Eucaristía, o sea, la misa que llamamos nosotros. Entonces, esa maravilla, este sacramento admirable,
tiene su origen en una voluntad amorosa de Dios, que en Cristo se queda con nosotros. Con frecuencia hablamos de que el Señor se queda con nosotros en el sagrario, y es verdad, pero ese no es el fin de la Eucaristía. Y cuando hablamos de quedarse con nosotros, no significa directamente ni principalmente que quiso quedarse en una cajita para que nosotros fuéramos a adorarlo y a rezar. Podemos rezar sin nada adelante o con una cruz pelada, si es que nos inspira, cerrando los ojos en cualquier lugar y momento. Y lo debemos hacer. Y la oración cristiana nos requiere de un punto material de referencia, ni siquiera del sagrario que tanto apreciamos, ¿o no? Depende. Bueno, sino quiso quedarse con nosotros como iglesia, en la iglesia, y el sacramento de la Eucaristía es el que nuclea la iglesia, es el corazón de la iglesia. Su celebración, la misa, y el producto terminado de esa confección sagrada, de esa celebración que es la Eucaristía, que se nos da el Señor primero en palabra, y con esa palabra hacemos el sacramento, y se nos da en su cuerpo, sangre y divinidad. Ahí sí. Ahí sí se queda con nosotros, de una manera viva y dinámica, para transformarnos una y otra vez en un sacramento viviente para el mundo, de servicio, de amor, de justicia, de perdón, de misericordia. Se quedó para eso, no para que hiciéramos de su presencia un privilegio particular, privado. Les repito, no es malo, a tu contrario es muy bueno tener la reserva, pero el fin de la reserva originario es para los enfermos, para poder dar la comunión a los enfermos que no pueden asistir en otro momento, que no sea inmediatamente después de la misa. Ese es el origen. Durante mucho tiempo no hubo un altar de reserva como tal. Incluso cuando se reservaba durante mucho tiempo, era en un lugar apartado, en la sacristía, en un lugar guardadito. Esa es la historia. No quiere decir que vamos a volver ahí, pero sí quiero decir que la Iglesia ha considerado desde el principio la enseñanza del Señor en esta vía de sacramento transformante de nosotros y transformante del mundo por nuestra acción, por nuestra presencia. O sea, no es el Señor y nosotros, es el Señor en nosotros y desde nosotros. Es el Señor no solo para mí, sino para mí porque es para los demás. El aspecto comunitario y comunitario difusivo, nos persiguen, predicamos, no guardamos, no escondemos la verdad y la palabra de Dios. No puedo comulgar por alguna razón de mi vida personal, yo tengo que tratar de superar eso para poder recibir siempre ese pan que le he pedido al Señor que me dé siempre. Señor, danos siempre de ese pan, para que nos resucite en el último día, viviendo ya resucitados con Él, como estamos haciendo más consciente ahora el tiempo de la Pascua. Oremos. En Jesucristo, el justo de Dios, tenemos un defensor ante el Padre y por eso elevamos nuestra oración al Padre por las necesidades del mundo entero, por la seguridad de los cristianos perseguidos en cualquier lugar, que proclaman el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En nombre de Jesucristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las naciones, para que pongan fin al uso de la violencia y la fuerza y renuncien a ambas para encontrar soluciones pacíficas en sus diferencias, roguemos al Señor.
por todas las personas que en cada nación sufren injusticia debido a los fracasos de sus sistemas políticos. Roguemos al Señor. Por todos los bebés y niños bautizados durante este tiempo de Pascua, que crecerán en su fe por el amor y el apoyo de sus familias y amigos, y por su comunidad de fe, roguemos al Señor. Por los agricultores y trabajadores agrícolas que siembran y cuidan de las cosechas y de los alimentos que nos nutren y sustentan, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por todos los que sufren del COVID-19 y por todos los que han muerto, roguemos al Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado como aquellas que han quedado en nuestro interior. Roguemos al Señor. Dios de todo lo verdadero, escucha las oraciones de tu pueblo que ha nacido a una vida nueva y fortalece a tu iglesia para que pueda cumplir la misión que le has encomendado. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Amén. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, pan que del cielo bajó. Danos la eternidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso,
en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Marina, María y los difuntos de la familia Quiroz Duque, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Les voy a decir como le dice San Juan a sus discípulos: hijitos míos. La comunión recibida directamente en la lengua por el sacerdote no tiene más mérito que cuando yo soy quien me la pongo en la lengua. Primero, es asunto de preferencia nada más. Por siglos a nadie se le hubiera ocurrido en la iglesia que los fieles al comulgar hicieran así. Todo el mundo lo recibía. Los que llevaban la comunión a los enfermos eran los acólitos. No eran niños pequeñitos, solían ser adultos, pero eran los acólitos, ni siquiera los diáconos.
Bien. Antes de comulgar, después de comulgar, no tiene un sentido especial santiguarme. A veces a mí me han tumbado la hostia de la mano al hacer así, sin querer, pero se me ha caído. La misa empieza con un en nombre del Padre y termina con otro. En el medio no hay más ninguno, porque algo que empieza y algo que termina. Yo sé que hay sacerdotes que hacen como antes, que cuando van a empezar a predicar empiezan en el nombre del Padre y cuando terminan otra vez, como diciendo, esto es un aparte, esto no tiene nada que ver con la misa. No lo dicen, pero eso es lo que parece. Se lo digo porque la liturgia es así. Y cuando uno se pone a inventar cosas o a añadirle o a recuperar gestos que la iglesia los quitó porque no tenían el sentido que se les quería dar, es porque no sabe liturgia o se le olvidó lo que estudió. Pero yo les explico las cosas como son. Por favor, aceptamos todas las limitaciones. La más onerosa es esta, que nos quita hasta la personalidad. Y la aceptamos. Si yo entro al Publix así, me la obligan a poner, o me dan una, o una farmacia, o cualquier lugar, ¿verdad? Pero en la iglesia, no, yo hago lo que me da la gana. Esto es superficial, es una cosita de paso, como va a ser también estas provisiones. El día que ya sea seguro, todo el mundo podrá recibir la comunión en la forma que le plazca. Bueno, que la iglesia orienta que se puede hacer. Solamente hay de esas dos maneras. No la puedo recibir en un platico, ¿no? Ni en una cajita para llevármela para casa. Hay personas que no saben y se van y hay que quedarles atrás porque van a comulgar sin saber lo que están haciendo. Ustedes sí lo saben, pero yo explico esto porque les he dicho que ensayan ante el espejo para que no se turben delante a la hora de recibir la comunión. Uno se lleva a la boca la comunión con la mano que no la recibió, porque se le puede caer. Si yo manipulo una hostia tan volátil con la mano derecha y con esa la recibo y me la llevo a la boca, se me puede caer. Y se cae. Muchas veces ha pasado. Por eso es que es así, así y así. Mientras tengamos esta basura. Cuando ya no la tengamos, sin eso. Bueno, por favor, se lo digo a ustedes y a los que están viendo en los medios, para que no insistan en cosas que no pueden ser, que son de elemental seguridad y un remedio saludable. Es dignísimo recibir la comunión, primero en la mano y después yo llevármela a la boca. ¿Cómo lo es? Porque fue una costumbre por muchos siglos, tardíamente, pero por muchos siglos, recibirla directamente en la lengua, como bebitos. Así es la cosa. Los que mejores lo hacen y no tienen problemas son los niños de catecismo, a no ser que sus padres los hayan prejuiciado. Tranquilamente y tienen una práctica y no tienen problema con eso, porque no tienen el prejuicio negativo que está en contra de la liturgia, de la teología, de la catequesis y de todo. Pero bueno, yo insistiré, como dice una canción, persistiré, aunque el mundo me quite toda la razón. Soy el maestro aquí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte.